Hola, saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Si echamos un vistazo a la sociedad contemporánea, nos vamos dando cuenta cómo el corazón del ser humano se ha ido endureciendo, se ha ido volviendo un corazón de piedra, insensible a las vulnerabilidades, fragilidades de los demás. Esto se debe a múltiples causas. Yo voy a hablar simplemente de 4 elementos que considero que han propiciado ese endurecimiento del corazón. El primero es una visión distorsionada de la persona humana, pues al no reconocer al otro como persona, como alguien igual a ti y a mí, independientemente de su estado de desarrollo, ya sea en sus etapas iniciales, a lo largo de su vida o al final de esta, entonces somos capaces de cometer cualquier tipo de atropello y atentado en su contra. El segundo elemento es que nos encontramos también ante un eclipse en el sentido de la vida. Cuando uno ve esta imagen de Nat Geo, nadie pone en duda que es un elefante dentro del vientre de la elefanta. O cuando vemos esta otra imagen, nadie pone en duda que es un delfín dentro del vientre de la delfina. Sin embargo, cuando vemos esta otra imagen, todavía nos quedamos diciendo, ¿qué será? Yo aquí me acuerdo lo que en su momento decía el Chavo del Ocho, pues qué brutos, ¿verdad? Pónganle un 0, porque si no sabemos reconocer cuándo inicia la vida humana y sin embargo reconocemos cuándo inicia la vida de cualquier otro ser vivo, pues vaya que hay que ser brutos, ¿verdad? Si hoy en día un ecologista salva un huevo de tortuga, lo consideramos como un héroe. Sin embargo, si cualquiera de nosotros salva una vida humana, se nos considera como un fanático o un retrógrado, como que algo está fallando. El tercer elemento es que hoy estamos rodeados de una serie de ideologías que no dejan de ser atentados contra la verdad. Hay un término relativamente nuevo que se llama la infoxicación, es decir, el sobreexceso de información que va provocando la caída del conocimiento y de la atención, pues cuando dejamos de buscar la verdad, uno empieza a creerse cualquier cosa, sin someterla a ningún tipo de filtro. Y cuando estamos recibiendo un bombardeo constante de información a través de las redes sociales, de los medios, etcétera, etcétera, se va perdiendo nuestra capacidad de análisis crítico ante lo que recibimos y vamos tomando todo sin filtrar, sin analizar si es bueno, si es malo, si está bien, si está mal, si es verdadero, si es falso. Esto ha sido fermento para que una serie de ideologías se instalen cómodamente en la sociedad actual. La primera de ellas es el relativismo, que podríamos considerar como la base o el fundamento de todas las demás. Se basa en la premisa bastante simple: la verdad depende de cada quien. No hay verdades absolutas, por tanto cada quien construye la verdad según se le ocurra, según sus antojos. Esto trae como consecuencia un mundo donde convertimos nuestras opiniones en verdades. Ya en su momento Platón decía que a la hora de conocer la verdad hay grados. El grado más bajo del conocimiento es la doxa, la opinión, y uno va creciendo en los grados del saber hasta que llega al conocimiento, decía Platón, epistémico o noético, es decir, apegado a la verdad objetiva. En este sentido, el relativismo, al negar esa verdad absoluta, ya no tiene un punto de referencia a nuestra búsqueda y nos quedamos en el grado más bajo del saber, que es la opinión. Y hay tantas opiniones como cabezas en este mundo. Entonces ya no importa la verdad como tal, sino lo que cada quien opine, convirtiendo su opinión en su verdad, entre comillas, aferrándose a ella y no soltándola. Por eso es tan complicado en la actualidad el debate con aquellos, por ejemplo, que promueven el aborto, la ideología de género, el lobby gay, porque uno busca la verdad. Sin embargo, ellos se mueven en el mundo de lo superficial, la opinión, el sentimentalismo barato. Entonces, el debate en sí
ya es de suyo sumamente complejo. Otra corriente con la que nos encontramos hoy en día es la cultura light, lo superficial, que podríamos resumir en una idea, una vida vacía, sin sentido. ¿Qué trae como consecuencia esto? Un mundo de soledad, de apariencias y de insatisfacciones. Es curioso hoy en un mundo tan interconectado como el que estamos, donde tenemos X cantidad de redes sociales, donde en una tienes quién sabe qué cantidad de suscriptores, quién sabe qué tantos amigos, quién sabe qué tantos seguidores. Hoy, sobre todo los jóvenes, se sienten cada vez más solos y entonces, para lograr que te pongan una palomita, un me gusta, para que te empiecen a seguir, a aumentar tus suscriptores, etcétera, etcétera, muchos empiezan a vivir en un mundo de apariencias, aparentar lo que no eres, y esto obviamente pues termina convirtiendo el corazón del ser humano en algo insatisfecho. Por eso hoy en día, desafortunadamente, se han incrementado en muchos lugares los suicidios en adolescentes y jóvenes, precisamente porque se ha perdido este sentido de la vida y te sientes insatisfecho con la misma y terminas quitándotela. Otra corriente con la que nos encontramos hoy en día es el hedonismo, que podríamos resumir en la idea de la búsqueda del placer por el placer. Podemos ver un ejemplo de lo que es la educación sexual hoy en día. Tonto más tonta igual embarazo. Listo más tonta, aventura. Tonto más lista, boda. Listo más lista, sexo y diversión sin complicación. Pareciera que eso es lo que van recibiendo nuestros jóvenes. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que las complicaciones aparecen. La muchacha queda embarazada, quedas contagiado de una enfermedad de transmisión sexual y entonces ya no todo es tan divertido. Otra corriente con la que nos encontramos hoy en día sumamente peligrosa es la ideología de género, que podríamos resumirla en esta idea. La sexualidad no es una cuestión biológica, según ellos, sino que es algo que se construye socioculturalmente. Hoy en día la ONU reconoce 112 diversidades sexuales diferentes. Es impresionante, si ya de por sí es complicado, por ejemplo, para un adolescente que está en pleno proceso de desarrollo, pasando de ser un niño a ser un adulto, que de por sí ya el ser lo que es, un hombre o una mujer, trae lo suyo. Ahora tú dile a ese adolescente que tiene 112 posibilidades de elegir: heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, género neutro, poliamor, dos espíritus, y así 112. Claro, llegará un momento que te mirarás al espejo y dirás: ¿y yo qué soy? Porque no me identifico con ninguna de estas 112 diversidades sexuales distintas. Pues no pasa nada, te inventas la 113, porque como todo esto parte ya no de la naturaleza humana, del dato objetivo, de la evidencia científica, sino de la subjetividad de cada quien, pues si no encajas en ninguna de estas, te inventas la siguiente, y les aseguro que dentro de unos meses la ONU estará reconociendo más de 200 diversidades sexuales distintas. Decía el cardenal Ratzinger: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Esta es una de las ideologías más dañinas, porque busca destruir al hombre en su esencia, en su naturaleza, ser lo que por naturaleza eres, hombre o mujer. Y destruyendo eso, entonces podemos tomar el camino que queramos, claro, con las consecuencias que esto va a traer. Porque ir en contra de lo que por naturaleza somos es el camino que abre las puertas a lo psicopatológico. Con razón decía Chesterton: no tengas la mente tan abierta que se te caiga el cerebro. El cuarto elemento del que podríamos hablar es que hoy estamos ante la difusión de una cultura de la muerte. La cultura de la muerte es una mentalidad
que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los que tienen voz y voto. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que se justifica cualquier atentado en contra del ser humano. No queremos que nazca un bebé porque no es deseado, no es querido, lo abortamos. No queremos prolongar la vida de un enfermo, de una persona mayor, no pasa nada, le hacemos la eutanasia. Qué gran paradoja, ¿eh? Primero, legislamos para que una madre pueda matar a su hijo en tanto lo traiga dentro de su vientre con el aborto. Y luego legislamos para que un hijo pueda matar a sus padres cuando estos sean un estorbo con la eutanasia. Este es un caso real documentado en Holanda, donde la eutanasia es legal. El hijo pide a los doctores que le apliquen la eutanasia a su padre, que estaba hospitalizado de agonía, para poderse ir al viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía pagado. Qué muerte tan digna y tan piadosa. Así, una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma en una sociedad que mata. Con razón, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, decía Homo homini lupus. El hombre se ha convertido en un lobo para el propio hombre, que es capaz de matar al otro y quedarse tan tranquilo. Sin darnos cuenta, nos han estado manipulando. Con razón, decía Antonio Machado, entre el dormir y el soñar se encuentra lo más importante, despertar. Y es lo que nos toca hoy a nosotros, despertar, darnos cuenta de todo este embate ideológico que lo que busca es destruir al ser humano a como dé lugar, ya sea en cuanto a su identidad, ya sea en cuanto a su respeto a la vida, con el aborto, con la eutanasia. Y en su momento, Juan Pablo II en Evangelium Vitae dijo: es urgente una movilización general de las conciencias, volver a recordar el bien como bien y el mal como mal, el sí como sí y el no como no. Por tanto, todos juntos debemos construir una cultura de la vida. La cultura de la vida debería ser la expresión viva de una sociedad que valora la vida humana, que respeta la dignidad propia, intrínseca de cada uno y protege los derechos inalienables de todos los seres humanos, desde la concepción hasta su muerte natural. Con razón, los obispos en Aparecida decían: si cerramos los ojos ante estas realidades, no somos defensores de la vida y nos situamos en el camino de la muerte y de la indiferencia. Y aquí es donde el tema del inicio de la vida humana es fundamental en el debate bioético actual. ¿Desde qué momento somos seres humanos? ¿En qué momento comenzamos a existir, a formar parte de esto que llamamos la familia humana? La respuesta la tenemos en la ciencia. La biología celular, la embriología, la genética nos dicen que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción. La biología nos presenta 3 propiedades para poder hablar de un individuo de la especie humana. La primera de ellas es que desde el momento de la concepción, en que se fusionan los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide, 23 cromosomas de uno más 23 de otro, surge un nuevo ser. Ahí la primera propiedad es una novedad biológica diferente al padre y a la madre, con 46 cromosomas propios de la especie humana y que llamamos cigoto. La segunda propiedad es la especificidad, es decir, todo ser vivo, por el simple hecho de serlo, pertenece a una especie concreta. En este caso, si el óvulo es humano y el espermatozoide es humano, tenemos un nuevo individuo que pertenece a la especie humana. Y la tercera propiedad es la unidad.
Toda esta individualidad biológica es un todo compuesto de partes organizadas y tiene un centro coordinador que llamamos genoma humano. Todo esto se da en un proceso autónomo por parte de este nuevo individuo biológico que pertenece a la especie humana. Es decir, él es el que comienza la división celular, a multiplicarse, a desarrollarse, a dar forma a lo que va a ser su cuerpo, a alimentarse, etcétera, etcétera. La biología también nos presenta 3 características para hablar de este nuevo individuo de la especie humana. La primera es que todo este proceso de desarrollo lo coordina este nuevo individuo humano, este nuevo ser humano, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Todo ese proceso está coordinado por el propio ser humano en desarrollo. La segunda característica es la continuidad. Todo este proceso de desarrollo es continuo, desde que comienza en el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona. Y la tercera característica es que este desarrollo es gradual, poco a poco. Por eso al principio de un cigoto, de un embrión unicelular, surge luego el embrioncito con ya la forma propia del embrión, ya luego se convertirá, irá creciendo de manera gradual hasta convertirnos en cada uno de nosotros. Hay un principio filosófico muy simple que nos dice: es lo que es y no es lo que no es. Por tanto, tú eres tú desde el momento en que comienza tu existencia hasta el día en que te mueras. El reconocer que desde el momento de la concepción estamos ante una persona humana significa reconocer que el embrión tiene un estatuto moral correspondiente. Por eso no puedes hacer lo que te dé tu regalada gana en contra de él, mucho menos matarlo. Tiene una dignidad intrínseca propia desde el momento en que comienza su existencia y unos derechos que son fundamentales. Por tanto, existe el deber de proteger al embrión desde el momento en que comienza su existencia. Visto todo esto, la persona humana, desde que comienza el camino de la vida en la concepción y a lo largo de todas sus etapas de desarrollo hasta su muerte natural, debe ser respetado. Atentar contra un ser humano inocente siempre, siempre, siempre será una grave injusticia. Decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en el número 5, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. A esto estamos llamados todos nosotros, y esto es un reflejo de nuestra humanidad. Bien decía Terencio: hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Que el reflejo de nuestra humanidad en nuestra vida en sociedad sea siempre el cuidado, la protección y la defensa de los más vulnerables y frágiles. Muchas gracias.